difícil definir la participación ciudadana en 3 palabras, pero creo que un poco tomándome de lo que dijo Fernando Pindado hoy día, yo diría que participación tiene que ver con aprender a reconocernos los unos a los otros. Tiene que ver con tolerancia, tiene que ver con respeto y tiene que ver con inclusión. Yo creo que la participación ciudadana es fundamental para construir realmente una verdadera democracia. Creo que la ciudadanía es vital porque es, ¿no es cierto?, la destinataria de lo público, la destinataria de las políticas. Por tanto, yo creo que a estas alturas ya es casi imposible pensar que las políticas públicas o la acción del Estado se haga sin los ciudadanos. Yo creo que todavía tenemos muchísimos retos en relación a la participación ciudadana. Creo que hemos avanzado, yo lo digo en general y también en el caso nuestro de Chile, en ir generando una institucionalidad para la participación. Podemos decir que tenemos leyes, tenemos reglamentos, tenemos ordenanzas, pero yo creo que fundamentalmente hay que avanzar en términos de realmente hacer que eso sea, hacer que eso sea posible, que eso sea factible. Y en ese ámbito yo diría que el tema de la información es fundamental. No basta con que las cosas se hagan, se instrumentalicen, pero sino que la gente las conozca. También creo que es importante, muy importante, el tema de la transparencia. Creo que la gente y uno se encuentra con situaciones particulares que, por ejemplo, dice, bueno, pero ya, ¿para qué me lo dice de nuevo? ¿Para qué me lo pide de nuevo si no pasa nada? Y la gente se va desencantando y va perdiendo la confianza. Nuestra ley de participación, por ejemplo, exige consulta ciudadana, cuentas públicas y otras cosas que son como las básicas, y uno diría correctas. Pero a mi parecer una cuenta pública no es decir lo que hice, sino que decir cuánto hice de lo que me propuse. Y explicar, devolver a la ciudadanía ese porqué. Yo creo que los ciudadanos no pedimos que los estados o los gobiernos en cualquier nivel hagan todo lo que proponen, porque hay muchos imponderables, pero sí que en el fondo nos transparentemos, que generemos una confianza entre unos y otros para poder efectivamente ir avanzando. Y una última cosa, y creo que es fundamental también en este proceso el fortalecer tanto a las organizaciones como a los entes técnicos, los profesionales de los servicios públicos, que son los interlocutores o la parte de la moneda. Tenemos que estar también todos en la misma sintonía. Siguiendo con lo mismo, mi aspiración respecto a los gobiernos, primero que nada, tiene que ver con que el gobierno, al momento de postularse, nosotros acabamos de tener una primera ronda eleccionaria presidencial, que los gobiernos no solamente presenten sus programas, sino que los declaren, los oficialicen. Nosotros no tenemos una ley de voto o una ley ¿no es cierto?, de que establezca la obligatoriedad a los candidatos a poner eso en un ambiente, digamos, bien, transparente. Pero diciendo lo mismo, yo quiero que alguien diga lo que pretende, pero que después tengamos algo para poder seguirlo, y que tengamos algo para poder establecer realmente una controladuría social. Entonces, por esa parte, esa es una primera cosa. Segundo, que en realidad yo creo que tiene que haber no solamente una voluntad política por parte de los gobernantes en la escala que corresponda, sino realmente un convencimiento de que la participación es importante, o la inclusión de la ciudadanía es importante, o la corresponsabilidad es importante, como quiera que lo llamemos. Y eso pasa por muchas cosas. A veces tenemos autoridades que tienen una voluntad política, pero que entienden la voluntad política como que se haga lo que ellos quieren. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso. Y por otro lado, hay algunos que tienen una muy buena voluntad política, pero no cuentan con los equipos necesarios para acompañar ese proceso participativo de una manera adecuada. No porque no quieran, sino que porque nos falta aún todavía desarrollar muchas experiencias. Entonces yo creo que esperaría como ciudadana que avanzáramos en una realmente democracia participativa, sin que la democracia representativa no sea válida,
pero creo que las dos tienen que funcionar y apoyarse mutuamente. Yo no sé si diría que hay una experiencia así que me haya marcado en lo personal, pero sí yo vengo de una, o sea, no soy de la generación de ahora, vengo de la generación predictadura en Chile, vengo de la generación de los 60, en que en realidad, ¿no es cierto?, el tema no era como ahora, pero igual había siempre una realidad, una intención, una voluntad de pensar que las cosas debían ser de otra manera. Tal vez desde ahí, ¿no es cierto?, es que uno empieza a desarrollarlo consciente o inconscientemente. El tema, la dictadura nos marcó muchísimo más después, fue un periodo bastante difícil, así como le ha tocado a muchos otros latinoamericanos sufrirla. Y después yo diría que me tocó hacer una maestría en Inglaterra a principios de los 90, y yo creo que ese fue un punto de cambio, un punto de inflexión, porque bueno, uno se encuentra con otros colegas de distintas culturas, de distintas realidades, y empezó un camino de ir esto. Y bueno, y después los últimos 15 años, desde cuando yo entré, ¿no es cierto?, empezamos a trabajar en un tema primero de predoctorado, doctorado. Mi tema es la planificación participativa en la gestión local. Ya no puedo no estar más convencida, pero ahora que tú me lo preguntas, nunca me había detenido a pensar cómo fue que llegué a esto. Pues muchísimas gracias a ustedes y que tengamos una muy buena jornada.